Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y los envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo, de lunes a viernes. Aquí estamos en la iglesia cristiana Monte de Oreb. La dirección es 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Todos los servicios aquí son todos los domingos a la 1 p.m. y todos los jueves tenemos estudios bíblicos a las 7 p.m. Y ahora vamos a empezar en oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y hasta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu. Ahora mismo en todo lugar y toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. También vamos a orar para los que tienen cáncer, los que están enfermos. Padre, yo oro y le pido para el hijo de Cana, para el nieto de Cana. Yo declaro que Jacob ya no tiene cáncer. Que Dios te limpie y te ayude y que tú triunfes en todo. Que Dios te sane y te cuide y que pueda desarrollar bien y tener una buena, larga vida. Y también oremos para el nieto de Magali, que Dios lo ayude a él en desarrollar sus vocales que se están desarrollando y pueda hablar claritamente. Y que te sanes y seas bien inteligente. Y también para Génesis, una niña bonita y bella. Que Dios la ayude y la sane sus vocales también, que ella pueda hablar claritamente y perfectamente. Y oremos para todos los enfermos, los que están en los hospitales y los que no tienen servicios médicos o donde ir para conseguir servicio médico. Que Dios lo ayude y lo sane de toda enfermedad y que puedan tener una buena, larga vida. También oremos para todos los matrimonios que sean restaurados y para todas las relaciones con los hijos y los padres que sean restaurados, que están atimados por mal entendimiento y por problemas, que Dios los une de nuevo. También oremos para los que están en el vicio de drogas y de alcohol, que Padre Santo pon su mano sobre ellos y que rompa esa adicción de la droga y el alcohol. Que Dios los sane y los ayude a levantarse y puedan seguir y echar para adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. También oremos para todos los países que están pasando por mal, por terremotos, por huracanes. Que Dios ponga su mano y lo ayude a ellos a restaurar sus vidas. Que le abren las puertas y las entradas para que tengan todos los recursos y provisiones que le hacen falta. Que Dios lo ayude a ellos y que puedan ser restaurados sus países con sus familias
y con todo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de qué es el don de lenguas. Vamos a hablar sobre los dones de las lenguas. El don de lenguas se clasifica bajo la categoría de dones conocidos, como señales y prodigios. Esta categoría encierra los siguientes: dones de la fe, dones de milagro, dones de santidades, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. La Biblia nos da el significado de este don por medio de ejemplos que encontramos específicamente en el libro de los Hechos. El pasaje más conocido es el del Hechos número 2, capítulo 2, donde dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en él otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurrió el día que el Espíritu Santo descendió del cielo tal y como Jesús lo había prometido, antes de irse al cielo. En el libro de Juan capítulo 14, Cristo prometió a sus discípulos que se irá, pero que les enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los como 120 que estaban en el aposento alto, estos fueron llenos de espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este fenómeno supernatural, habla lenguas, viene de las palabras griegas, glosa, que significa lenguaje o dialecto, y la palabra laleo, que significa hablar o a emitir sonido. Estas palabras unidas comúnmente como glosolalia es lo que describe en el texto griego. Lo que conoces como hablar en lenguas se dice que habla en Jerusalén proselitos de todo el mundo conocido. En aquel entonces los cuales hablan distintas lenguas o idiomas. Cuando los judíos comenzaron a hablar en otras lenguas por medio de la obra sobrenatural del Espíritu, estos visitantes se maravillaron porque les oían hablar en su propia lengua, la cual esto nunca antes habían conocido. Se calcula, según el relato bíblico, que se hablaron alrededor de 17 idiomas dialécticos distintos. Así que tenemos que el don de hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural, obra por el Espíritu Santo, por medio de la cual una persona puede hablar con fluidez en lenguas, idiomas, nunca antes aprendidas. De eso nos dice claramente Pablo en su primera carta a los Corintios. Dice así. En el 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro le hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos generosos de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hemos de notar que el don de lenguas genuino es en plural y no en singular. Pablo nos dice a otro diversos géneros de lenguas. Es decir, el que tiene este don tiene la capacidad por medio del Espíritu de hablar con fluidez en dos o más diversos idiomas que nunca antes había aprendido. Es de gran interés en notar que este don es sumamente espectacular, siendo que el poder aprender una lengua desconocida toma a un adulto 2, 3 o más años, y aún así son muy pocos los que con mucha práctica llegan a dominar el nuevo idioma con facilidad. Si tenemos en cuenta que cada idioma tiene reglas de pronunciación y sintaxis distintos, y que los sonidos deben ser claros y precisos para que se entienda con exactitud el mensaje que se está comunicando. Esto se hace el don de lenguas, algo aún más impresionante. Desde el punto de vista humano, tal acontecimiento es simplemente imposible. El don de lenguas es, por lo tanto, una obra o manifestación única del Espíritu Santo, tal como la dice la Escritura. Existen en nuestros tiempos personas que dicen tener la capacidad de poder enseñar a otros a hablar en lenguas en una sola reunión. Mire lo que dice el anuncio de uno de esos maestros. Lo que hoy voy a presentar aquí les va a enseñar a hacerle lo mismo que dice el título de usted. Va a hacer usted, va a aprender a profetizar. Si usted ya no sabe orar en lenguas, usted lo va a saber para el tiempo que haya terminado. Si usted no sabe cuáles son sus dones del Espíritu, usted va a saber cuáles son y cómo manifestarlos. Esto sin la intervención del Espíritu Santo es cosa sumamente imposible y pretenciosa. Tales intentos deben ser descartados como manipulación no cristiana. Si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado arriba acerca de la dificultad de poder hablar con fluidez, un idioma nunca antes conocido, y que la Biblia declara que los dones son repartidos a cada uno por el Espíritu, según Él quiere. No podemos creer que alguien pueda aprender a hablar en lenguas en una o dos reuniones o por medio de algún curso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y eso lo dice en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. El que habla entiende lo que habla. Algo interesante acerca del don de lenguas es que aquella persona que tiene este don no solo puede hablar en otro idioma totalmente desconocido para él, sino que tiene la capacidad de entender lo que está diciendo, pero con la particularidad de que no puede verbalizar o interpretarlo a la lengua conocida por lo demás. Esto es confirmado cuando leemos que Pablo dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica.
En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. La edificación viene por medio del entendimiento, la enseñanza cristiana es que el ser humano es una totalidad y funciona como tal. Así fue creado por Dios. El interés de Dios es que las personas sean edificadas en todo su ser, incluyendo su intelecto, su espíritu y hasta su cuerpo físico. En el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de suma importancia entenderlo, ya que a diferencia de otras religiones paganas y ocultos no cristianos, la religión cristiana bíblica cree que la persona debe estar siempre alerta y al tanto de sus acciones y pensamientos en todo tiempo. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18 dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y en la carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león ruente buscando a quien devorar. Y en el 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La idea que pueda haber activada separada entre el espíritu y el intelecto es totalmente ajena de la palabra de Dios. Ver el 2 Pedro capítulo 13, versículo 17 y el 1 Corintios capítulo 16, 13 y el 1 Tesalonicenses 5. El cristiano nunca promueve la actitud espiritual sin la preparación del entendimiento. Mente de la persona. Ver también Romanos 12, versículo 2. Efesios 4, 23. Hebreos 8:10 y 1 Pedro 4:7 y 2 Pedro capítulo 3 versículo 1. En el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por medio de este estudio queremos dar contestación a las siguientes preguntas importantes. ¿Qué es el don de las lenguas? ¿Cuál es el propósito del don de las lenguas? ¿Cuál es el uso propio del don de lenguas? ¿Hablan lenguas a personas hoy o ha cesado de este don? ¿Debe un cristiano buscar el don de lenguas? ¿Debe de hablar contestado estas preguntas? Presentaremos el lector con las conclusiones a las que se ante el autor. ¿Qué es el don de la lengua? El don de la lengua especifica la mente. El hablar lenguas como el espíritu les debe que ábrese. Y esto ocurrió en el día del Espíritu Santo descendió del cielo tal y como Jesús lo había prometido antes de irse al cielo. En el libro de Juan 14, Cristo prometió a sus discípulos que se iría, pero que les enviara otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los como 120 que estaban en el aposento alto, estos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este fenómeno supernatural, hablar lenguas, viene de las palabras griegas glosia,
que significa lenguaje o dialecto, y la palabra, la leo, que significa hablar o describir en el texto griego lo que conocemos como hablar en lenguas. Se dice que hablar en Jerusalén proselitos de todo el mundo conocido en aquel entonces, los cuales hablaban distintas lenguas o idiomas. Cuando los judíos comenzaron a hablar en maravilla en otras lenguas, porque les oían hablar en su propia lengua, la cual estos nunca antes habían conocido, se calcula, según el relato bíblico, que se hablaron alrededor de 17 idiomas dialécticos. El que habla entiende lo que habla. Algo interesante acerca del don de lenguas es que aquella persona que tiene este don no solo puede hablar en otro idioma totalmente desconocido para él, sino que tiene la capacidad de entender lo que está diciendo, pero con la particularidad de que no puede verbalizarse o interpretarlo a la lengua conocido por los demás. Esto es confirmado cuando leemos que Pablo dice que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. La edificación viene por medio del entendimiento. La enseñanza cristiana es que el ser humano es una totalidad y funciona como tal. Así fue creado por Dios. El interés de Dios es que las personas sean edificadas en todo su ser, incluyendo su intelecto, su espíritu y hasta su cuerpo físico. En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, dice así: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Los no creyentes aquí referidos son únicamente los judíos del pueblo quienes rechazaron a Jesús y al mensaje del Evangelio. Las lenguas habladas les servirán a ellos como señal de que la profecía dicha contra ellos se estaba cumpliendo. En el 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice así: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esta profecía, la cual se encuentra en Isaías 28, y había sido dada anteriormente al pueblo como potencial maldición si se apartaban de Dios. El Deuteronomio 28, 49. Isaías 28, 11 dice así: porque en lengua de tartamundos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La profecía de Isaías tuvo cumplimiento real, pero en tipo o ejemplo. Cuando el pueblo de Dios, Israel, fue tomado cautivo por la nación de Babilonia, los babilonios tenían una lengua distinta a la de los judíos y fueron a su tierra y le tomaron el cautivos y quitaron su reino. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que esa profecía tenía cumplimiento espiritual cuando se hablan lenguas. Por medio de estas multitudes lenguas, Dios da señal a los judíos incrédulos de que el reino ha sido quitado de ellos, tal como pasó con Asiria y Babilonia, y dado a otra nación, en este caso la Iglesia mundial.
Ya Cristo había hablado de esto mientras estaba en la tierra. El reino sería quitado de la nación y dado a un pueblo que llevaría los frutos dignos de él. En el libro de Mateo, capítulo 21, 43. Pero ahora las lenguas servían de señal, que así sería y que las palabras de Jesús se cumplirán. La maldición pronunciada contra la nación se hacía real. La multitud de lenguas habladas en el día de Pentecostés marcó como señal el fin de la nación de Israel. Como pueblo de Dios había llegado el comienzo de la Iglesia Nueva Testamentaria, indicada la naturaleza internacional, variedades de lenguajes, de la Iglesia y de la expansión del reino de Dios sobre toda la faz de la tierra. En Isaías capítulo 6, versículo 2 dice así: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Además de esto, las lenguas servían como señal que los últimos tiempos estaban comenzando. Este periodo de la historia como última dispensación del pacto de gracia terminará con el regreso glorioso y visible de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, cosas que ocurrían en el aún futuro día del Señor. Estos son los posteros días de los que habló el profeta Joel, y que Pedro el día de Pentecostés hizo referencia como una señal cumplida. Los judíos que fueron llenos del Espíritu Santo aquel día profetizaban las maravillas de Dios. Más tarde, y para más confirmación de que el reino se extendía a los gentiles, Cornelio y los samatarios también experimentaron el milagro de hablar en lenguas desconocidas. Esto servía de mayor confirmación de que las lenguas eran señal del juicio profetizado sobre la casa de Efraín. ¿Cuál es el uso propio del don de lenguas? Para explicar el uso propio de las lenguas, Pablo pasa casi todo el capítulo 14 de 1 Corintios en esto. La iglesia de Corintios se destacaba por la cantidad de problemas que había en ella. A pesar de ser una iglesia que gozaba de la manifestación de todos los dones, era una iglesia que era muy carnal en su comportamiento, las discordias, las falsas doctrinas, el pecado, los problemas matrimoniales y el desorden habían aumentado a tal grado que su comportamiento llegó a oídos de Pablo. Una de las áreas problemáticas en la iglesia de Corintios era el desorden. En cuanto al uso de los dones espirituales, tal parece que los creyentes de Corintios que tenían don de lenguas tomaban el culto para hacer sus espectáculos hablando en otras lenguas. Falsas o verdaderas como está demostrar su mayor espiritual y llamar la atención hacia ellos mismos. Esto a pesar de parecerle a ellos como algo bueno y espiritual, a la verdad que demostraba la falta de madurez que tenían. Tratemos de ir explicando algunos versos de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, con el fin de poder tener más claridad acerca de lo que él dice y aclarar cualquier duda o mala interpretación que pueda haber al respecto. Ya hemos visto que el don de lenguas es la habilidad sobrenatural producida por medio del Espíritu para hablar con fluidez en lenguas nunca antes aprendidos. Veamos ahora
cuál es el uso bíblico de don de lenguas. En el 1 Corintios capítulo 14, Pablo comenzó diciendo, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo estaba interesado que los cristianos de Corintios siguieran el amor. En el capítulo 13 le explicó lo que es el verdadero amor y lo que busca, contrario al comportamiento asiantoso y vanglorioso de los corintios. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo le dice, el amor no busca lo suyo, no es jactancioso. Por esta razón, después de haberles instado a buscar un camino más excelente que el medio, te explique de los dones, el amor. El 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, Pablo les vuelve a repetir la necesidad de seguir el amor, pero también les dice procurar los dones espirituales, especialmente de la profecía. Aunque este estudio no es sobre profecía, vale mencionar que Pablo da más importancia a la profecía, porque el fin del apóstol es que la iglesia en su totalidad sea edificada. La profecía hablaba en lengua comprensible. Era un don por medio del cual el profeta podía traer un mensaje de edificación a la congregación. Expresión notable que la religión cristiana es de carácter concrecional. En el capítulo 12, Pablo les habló de esta gran verdad. Todos los miembros de Cristo, el 1 Corintios 12, 13, y han sido formados los unos miembros de los otros. El 1 Corintios 12, 24 y 26. El cristianismo promueve el compañerismo y el interés por el bien físico y espiritual del otro por encima del mío. Este es un concepto contrario a muchas religiones y al pensamiento popular y egoísta del mundo. Pero Cristo dijo, ama a su prójimo como a ti mismo, y también dijo, hacer a otros como quieren que se haga a vosotros. Por esa razón, Pablo muestra tanto interés en que los creyentes busquen los dones que pueden ser de la bendición al cuerpo completo de creyentes. Este es un tema continuo de Pablo en todas sus cartas. Y con eso termino, mis hermanos. El hablar de lenguas es una bendición y un don de Dios. Y así aprendemos con esa escritura la palabra de Dios. Como el hablar de lenguas, y le explica aquí Pablo muy claramente cómo hablar en las lenguas y cómo eso es una buena comunicación con Dios en hablar de lenguas. En hablar de lenguas, uno habla personalmente con Dios, el Padre, hablando con Él, comunicándose con Él, expresándose con Él y uniéndose más con Él en el Espíritu. Y es un idioma personal entre el Hijo y el Padre, que uno habla y comunica y se comunica. Y orar en lenguas es una bendición grande que Dios nos da para poder hablar con Él y orar y expresarnos de una manera que nosotros no podemos expresarnos bien. Y eso nos ayuda en unirnos más con el Padre y hacer la cosa más mejor. Ahora voy a empezar a los que quieran entregar su corazón a Dios y sean salvos. Esta es la oración de la salvación. Repitan conmigo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que tengan una vida eterna con Dios en el cielo, en el reino de Dios. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos.
Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y también me voy a despedir con la bendición y la oración que Jehová le dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto a su pueblo. Y esta bendición es para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga y tengan una buena noche y un buen día. Y agradecele a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.